Hola, qué bendición que puedan acompañarnos a través de cada uno de estos estudios. Son reflexiones que la Iglesia Bautista Evangélica El Turó de la Peira está llevando a cabo a través de esta plataforma social llamada YouTube. En esta ocasión queremos tener una reflexión muy especial a propósito de las fechas que estamos viviendo en el calendario greco-romano y que es el calendario por el cual nos regimos todos aquellos que vivimos en la sociedad occidental, esta temporada llamada Semana Santa. Hoy vamos a hablar de un hecho muy importante, y es que nuestro Señor Jesucristo vive. Sí, Él está vivo. En una ocasión, una maestra en el colegio les pidió a sus alumnos que hicieran una composición de la persona que los alumnos consideraban más importante y que esa persona, recalcó la maestra, estuviese viva, que fuera alguien que en la actualidad pues existiera, que no le llevaran una composición de personas que ya habían fallecido. Así que uno de los alumnos hizo una composición acerca de Jesucristo. Cuando la maestra le tocó revisar los exámenes, habló con este alumno y le dijo: tu composición está muy buena, pero creo que no me entendiste. Pedí que fuese una composición de personas que viviesen en la actualidad. A lo que el alumno respondió: maestra, Jesús vive. Sí, Él está vivo, por supuesto que sí. Y esto es lo que predicamos, y esto es lo que hemos creído, esto es lo que la iglesia manifiesta, esto es lo que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, los discípulos de la primera generación, o a lo que le llaman la iglesia primitiva, predicaron, y esto es lo que se ha extendido a través de la historia, a través de los años y a través de las fronteras. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versos del 8 al 12, lo siguiente. Entonces Simón Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de la casa de Israel, presten atención. Si en este día somos investigados por ustedes por el beneficio que se le hizo a un varón enfermo de cómo éste fue sanado, esto sea conocido por ustedes y por el pueblo entero de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él ahora este varón está de pie y sano delante de ustedes. Este es la piedra que desecharon ustedes los edificadores. Él ha venido a ser la principal del ángulo. Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Acababa de acontecer un milagro que fue llevado a través de Pedro y de Juan, un paralítico que fue sanado, paralítico que ya no tenía esa parálisis, sino que él podía desplazarse, él podía caminar, como lo hacían la mayoría de personas en aquel entonces. Esto trajo mucha notoriedad y esto llamó la atención de los principales de las sinagogas, de los principales del Sanedrín, y que inmediatamente interrogaron a Pedro y a Juan cómo es que había sido llevado a cabo este milagro. Al ver esto, tanto Pedro como Juan dijeron: la gloria no sea a nosotros, sino que la gloria sea dada a aquel quien realizó este milagro a través de nosotros. Y ese que realizó este milagro a través de nosotros es nada más y nada menos que aquel carpintero de nombre Jesús de Nazaret, al cual vosotros o ustedes, como a ustedes más les guste el vosotros o el ustedes, como vosotros crucificasteis. Este Jesús de Nazaret, que lo visteis morir, o que lo vieron morir en aquella cruz, que fue crucificado, este Jesús de Nazaret, conforme a las Escrituras, al tercer día de haber sido dado por muerto, fue resucitado por el poder del único y verdadero Dios, por el poder del Dios Altísimo.
Él resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo con Él. La muerte no pudo detenerle. Sabemos que han habido muchos escapistas famosos, entre ellos Houdini, que llevaron grandes hazañas, personas que fueron encadenadas de pies a manos, que fueron colocados en un costal, que fueron colocados en grandes barriles, que fueron inclusive tirados al fondo de la mar y pudieron escapar de esos lugares. Aún de cárceles de máxima seguridad pudieron escapar. Sin embargo, no han podido escapar a la muerte. El único que lo pudo hacer con el poder del Dios Altísimo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que predicamos, y eso es de lo que testificamos. Sí, Él vive. Él vive. Y porque Él vive, su evangelio se ha mantenido durante todo este tiempo. Los principales, los fariseos, los saduceos, todos los enemigos de Jesús pensaron que dándole muerte a Jesús, con eso se acabaría su mensaje, ese mensaje de amor, ese mensaje que Él vino a traer, de que podía haber reconciliación entre Dios y la humanidad perdida, entre Dios y el hombre y la mujer pecadores. Pensaron que una vez que Jesús expirara, hasta ahí llegaba todo, pero no se dieron cuenta que era ahí precisamente donde todo comenzaba, que era ahí donde la buena nueva de salvación iniciaba su labor. Soy periodista, estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y he ejercido esta carrera por más de 15 años. Y en esos 15 años, la mayoría de veces, por no decir todas las veces, me tocó dar malas noticias. Noticias de corrupción, noticias de violaciones, noticias de homicidios, femicidios, noticias de la carestía de la vida, puras malas noticias. Y como profesional de la comunicación les puedo decir que todos los noticiarios, todos los días del mundo, lo que transmiten son malas noticias. Sin embargo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos una buena noticia, tenemos una excelente noticia, tenemos la mejor de todas las noticias. Cristo vive. Y hay evidencia de que Cristo vive. Y una de esas evidencias es la persecución que tiene la iglesia hoy en día. Sí, a Cristo lo persiguieron y lo condenaron a muerte en aquel madero, en aquella cruz. Y así como trataron a Jesús, así han tratado a sus seguidores. Saulo de Tarso, mientras iba camino a Damasco, sintió que un poder lo tumbaba al suelo. Y estando en el suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, atónito y Saulo confundido, le preguntó a esa voz: ¿quién eres? Y la respuesta que se le dio fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo pudo haber dicho: no, Jesús, yo no te persigo, yo estoy persiguiendo a los seguidores tuyos. Pero Pablo comprendió muy bien, o Saulo en ese momento comprendió muy bien, que quien persigue a la iglesia, quien perseguía a los apóstoles, quien persigue a los discípulos de Jesús, está persiguiendo a Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y hoy en día, esa persecución contra Jesús, esa persecución continúa. Países donde no hay libertad de culto, países donde es prohibido hablar de Jesús, esos países, o las leyes de esos países, los legisladores, los hombres y mujeres de esos países están persiguiendo a Jesús, si están persiguiendo a su iglesia, si están persiguiendo a su cuerpo. Así que vemos que la persecución no ha acabado. ¿Y quién va a perseguir a un muerto? Pablo pudo haber dicho eso: no, yo no estoy persiguiendo a un muerto. ¿Quién persigue a un cadáver? Pero Pablo sabía que en ese momento el Jesús vivo, el Jesús que Pablo y Juan dijeron que había hecho aquel milagro sobre este paralítico, el Jesús vivo, el cual Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesús a la diestra de Dios Padre, que ese Jesús se le había aparecido y que ese Jesús estaba dando testimonio de que Jesús vive. Sí, Él vive.
Y como evidencia de eso, podemos decir que la iglesia triunfante, que la iglesia está llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente yo sé que hay personas que no creen. Hay personas que quieren que nosotros les convenzamos que Jesús vive. Y a estas personas les puedo decir que a Tomás, el relato de 10 de sus compañeros que estuvieron con él durante 3 años, 10 de sus compañeros, 10 de los apóstoles, que le dijeron, Jesús vive, lo hemos visto, estas 10 personas, estos 10 apóstoles, estos 10 compañeros, no le convencieron. Fue hasta que Tomás vio al Jesús resucitado y hasta que pudo poner su mano en su costado y que pudo tocar, pudo palpar sus heridas, hasta ese momento Tomás pudo creer. Así que yo no me preocupo si usted a mí no me cree, porque esa no es mi labor, esa no es mi tarea, el convencerle a usted. El único que puede convencerle es Jesús, a través de su Espíritu Santo, teniendo un encuentro. Pero obviamente Él es un caballero, Él es todopoderoso. A Él se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, pero también Él es un caballero. Y a menos que usted no quiera tener un encuentro con Él, Él no tendrá un encuentro con usted. Tenía Tomás que tener esa decisión de tener un encuentro con Jesús y a partir de ahí creer. Si usted tiene esa decisión, si usted tiene esa firme convicción en su corazón y le pide a Jesús tener un encuentro con Él, y no estamos hablando de cosas místicas, no estamos hablando de cosas sobrenaturales, que usted tiene que experimentar esto o aquello en su cuerpo, que usted tiene que caer al suelo, no. Estamos hablando de cosas tan sencillas, así como yo le estoy hablando a usted. Usted puede hablar con el Jesús vivo, con ese Jesús al cual todavía se le persigue, porque como repito, Él está vivo. Y Él le va a convencer a usted de que Él está vivo. El relato que dieron los soldados a los cuales se les puso a cuidar la tumba de Jesús, el relato que ellos dieron es que la piedra había sido movida de una manera sobrenatural. Sin embargo, los principales los sobornaron a ellos y sobornaron a funcionarios del gobierno romano para hacer creer que los discípulos de Jesús, que los seguidores de Jesús habían venido de noche y que habían removido ellos la tumba. En otros de los relatos de los evangelios nos dice que ellos estaban durmiendo cuando esto sucedió y que por eso no se dieron cuenta. Pero, ¿cómo no se iban a dar cuenta? ¿Cómo es posible que una piedra que pesaba toneladas iba a ser removida y ellos durmiendo no se iban a dar cuenta? Obviamente sabemos que esto es una mentira. Y ellos regaron esa voz dentro del pueblo. Sin embargo, el cuerpo jamás ha sido encontrado y jamás va a ser encontrado, porque repito, Él vive. A muchos de los que se les condenaron a la pena de muerte por ser seguidores de Jesús, estoy hablando en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, a muchos de estos se les interrogó que dónde estaba el cuerpo. Y muchos de estos, con esa convicción y con ese poder que da el Espíritu Santo cuando ha venido sobre la vida del creyente, con esa convicción y con ese poder, ellos se mantuvieron firmes. Hubo otros que no había habido en ellos una conversión genuina. Estos pudieron haber dicho, autoridades romanas o principales de las sinagogas o principales de los fariseos, sí, yo estoy mintiendo, sí, Jesús no vive. Pero el siguiente problema que tenían era que si estas principales autoridades les decían, ¿y dónde está el cuerpo? No podían decir dónde estaba el cuerpo, porque el cuerpo no está. Y no está porque Él vive, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si usted visita una de las tumbas de las personas o líderes políticos, líderes de la realeza, si usted visita cada una de sus tumbas, en los epitafios, usted va a encontrar la palabra Él fue o ella fue, pero no va a encontrar la palabra Él es o ella es. Sin embargo, Jesucristo asegura con autoridad que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y la omega, porque Él vive.
porque Él continúa viviendo. Así que esta buena noticia queríamos transmitirle hoy a través de esta reflexión, que usted lo sepa, que así como aquel niño con autoridad le dijo a su maestra, es que Jesús vive, y por eso hizo la composición de la persona que él consideraba la más importante, que usted también lo pueda saber. Que si usted es creyente, usted lo pueda gritar a los cuatro vientos, que Jesús no está muerto, que Jesús no es un personaje cuya tumba esté ocupada, sino que es un personaje cuya tumba está vacía. Pero espero que su corazón no esté vacío. Espero que en su corazón habite y viva Jesús, porque Él es el que nos da propósito a nuestras vidas. Si esto no es así, yo le pido entonces que usted le diga a Jesús que venga a vivir a su corazón, que le diga a Jesús que usted está convencido de que Él vive, que usted está convencida plenamente de que Dios le levantó entre los muertos y que usted quiere tener vida, la clase de vida que solamente Cristo Jesús puede dar. Muchas gracias por habernos acompañado a través de esta reflexión. Como siempre, si ha sido de bendición a su vida, por favor comparta este video, grítelo a los cuatro vientos que Jesús vive, y una de esas maneras de cómo poder hacerlo es a través de estos y cada uno de los videos que la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de La Peira publica a través de esta plataforma de YouTube. Muchas gracias, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.